pueden ver? Sí, doctora. Ya. Bien, ahora vamos a empezar el material para nuestro segundo parcial. Y el tema de hoy se refiere exactamente a lo que es la espectroscopía de absorción. Hasta ahora nos hemos referido en una primera instancia a un tema introductorio donde hacíamos una ligera comparación de las técnicas tradicionales que hasta el año pasado ustedes habían visto, y ahora vemos, o sea, nuestra materia se refiere a otro tipo de métodos, de técnicas, donde se hace muy importante la presencia de un instrumento y donde se toman en cuenta las propiedades físicas, físico-químicas de los analitos para llegar a obtener una información acerca de la concentración. Bien, el segundo tema ha sido determinante dentro de lo que son las propiedades de la radiación electromagnética, un elemento muy importante cuando nos referimos ya a la presencia de los instrumentos. Y el tercer tema es referente a cada uno de los componentes presentes en los instrumentos de acuerdo al fenómeno con el que estuviésemos trabajando. Cuando nosotros hablamos entonces de la espectroscopía de absorción, nos vamos a referir exactamente a la medición de la absorción de la radiación por una determinada sustancia. Bien, aquí hablamos entonces de la medición de la cantidad de radiación que ha podido ser absorbida por un determinado analito en determinadas regiones. Ustedes recuerden que dentro del análisis químico para nosotros eran 3 regiones las más importantes: la región del ultravioleta, la región del visible y la región del cercano infrarrojo. Es a través de estas 3, tomando en cuenta estas 3 regiones, es que nosotros aplicamos el análisis por instrumentación dentro del análisis químico. Vamos a tener la región del visible para longitudes de onda comprendidas entre 190 y 350 nanómetros, la región del visible entre 350 y 800 nanómetros, y finalmente la región del cercano infrarrojo, que comprende entre los 800 y los 2000 nanómetros. Entonces, los instrumentos construidos para estas 3 regiones son instrumentos muy parecidos, bastante similares, pero no son iguales. La diferencia radica en que están construidos de un material distinto, porque deben cumplir con la condición de que para cada región el material que se emplee debe ser transparente a la radiación. Es decir, en la región del ultravioleta tendremos que hablar de materiales transparentes a la radiación ultravioleta. Para la región del visible tendremos que hablar de materiales transparentes al visible, como el vidrio, por ejemplo, y en el ultravioleta el cuarzo. En el cercano infrarrojo necesariamente tenemos que tomar en cuenta algunas sales que nos permitirán la construcción de algunas ventanas que van a ser transparentes o que van a dejar pasar las radiaciones pertenecientes a la región del cercano infrarrojo. De tal manera que, una vez más, manifestamos que los instrumentos serán parecidos. Los instrumentos tendrán una ubicación bastante similar, pero la diferencia fundamental es el material del que hayan sido construidos. La región dentro de lo que es la materia, dentro de lo que es el analito, que está comprometida con el fenómeno de absorción, van a ser los electrones externos o también los electrones de valencia. Entonces, vamos a ver que es la parte importante en la muestra o en la sustancia que es la responsable de absorber la radiación. La parte comprometida van a ser sus electrones externos o también conocidos como de valencia, van a ser, diríamos, aquellos que van a sufrir todas las modificaciones energéticas que se puedan presentar
al absorber la radiación electromagnética. Acá tenemos una representación de una pequeña cubeta, si ustedes se fijan, donde el contenido, es decir, el analito, va a estar representado por toda la porción blanca. Aquí tenemos la radiación inicial y aquí tenemos la radiación final. Es decir, esta radiación la vamos a denominar la radiación incidente, que va a ser capaz de atravesar toda esta distancia, este recorrido, este ancho, al que nosotros lo vamos a denominar o lo vamos a conocer como camino óptico, y es ahí donde se va a realizar al paso de la radiación y en contacto con el analito se va a realizar la absorción de la radiación. De por sí, esta radiación para nosotros la vamos a considerar la radiación incidente. Tendrá que ser una radiación monocromática y acá se encuentra antes de atravesar, antes de entrar en contacto con el analito. Entonces, no está totalmente íntegra, no ha podido existir ningún tipo de pérdida, ningún tipo de modificación en esta radiación. Para nosotros, vuelvo a repetir, va a constituir la radiación incidente. Esta radiación va a atravesar la muestra y en su paso, en su recorrido, va a ser absorbida por los por los elementos, diremos así, presentes o por el analito presente en la solución. Para luego, vamos a ver que después vamos a tener la radiación transmitida después de que ha sufrido la absorción. Vamos a contar con una radiación transmitida que va a tener una potencia muy distinta a la inicial. Entonces, esas son las características del haz de radiación, aquel que va a ser el incidente, aquel que va a atravesar y aquella señal que va a ser transmitida. Entonces, para eso yo voy a tener acá la misma representación. Pueden fijarse, las características de esta radiación van a ser pues mucho más, esta radiación incidente va a ser mucho más, diríamos, de mayor potencia que la radiación transmitida. Vamos a ver que esta radiación transmitida tendría que ser igual a la incidente si es que en este paso, hipotéticamente hablando, no existiera o no se llevara a cabo la absorción. También podría pensar una cosa que no se da, que la radiación transmitida llegaría a ser mayor que la radiación inicial, que la potencia de la radiación incidente, y eso no se va a dar nunca. Por lo tanto, entonces nosotros estamos con la característica de que la radiación la radiación incidente, la radiación inicial, como su término dice, va a ser de una potencia mucho mayor que la radiación final o la radiación transmitida. Y la relación que nosotros obtengamos aquí entre la radiación transmitida y la radiación incidente, la vamos a definir como la transmitancia. Y esta transmitancia, cuyo valor máximo va a ser, se la considera 1, y al ser una cantidad pequeña es que su valor máximo va a ser 1, y la vamos a convertir en porcentaje de transmitancia, donde vamos a tener el 100% de transmitancia como máximo. Y luego vamos a tener que la absorbancia va a ser igual al logaritmo negativo de la transmitancia o igual al logaritmo de la potencia de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación incidente. Entonces, la transmitancia va a ser la fracción de la luz incidente que es transmitida por la disolución.
Bien, y acá aparece un término muy importante conocido como la ley de Lambert-Beer, que la vamos a aplicar en las distintas formas de cuantificar y llegar a conocer la concentración del analito, de la especie química, a partir de la medida de la intensidad de luz que ha podido ser absorbida. Entonces, para que exista la absorción de radiación, para que el analito sea capaz de absorber la radiación, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Y estas condiciones van a ser, en primer lugar, que la solución sea transparente. En segundo lugar, que sea o se trate de una solución coloreada. Si no es coloreada, mínimamente tiene que dar color o se tiene que conseguir el color respectivo añadiendo un reactivo cualquiera sea su naturaleza, pero necesariamente debe tratarse de una solución coloreada. La otra condición es que toda sustancia química podrá estar formado por átomos, podrá estar formado por moléculas, podrá estar formado por iones, podrá estar formado por pequeñas partículas. Y tenemos que ver que estos componentes tendrán que encontrarse en disolución y tendrán que estar uniformemente distribuidos. Y a cada especie que esté comprometida con la absorción de radiación, nosotros la vamos a denominar como especie absorbente, y la especie absorbente o el analito que va a ser de nuestro interés es aquel que llegue a absorber de mejor forma la radiación. Tal vez nos hemos saltado, pero sí hemos mencionado la condición de la disolución. Todos los componentes de la muestra, todos los componentes presentes en la muestra deben estar disueltos y deben estar distribuidos de una manera totalmente uniforme. Por eso decimos que tenemos a los solutos, tenemos a los solventes y para llevarse a cabo la absorción, tienen que encontrarse uniformemente distribuidos. Bien, tenemos aquí otro esquemita de una cubeta que está en un recipiente, de una cubeta representada por un recipiente de vidrio donde las paredes de vidrio se las nota perfectamente aquí en los bordes, limitando. En el interior tenemos una solución donde se encuentra el analito de color rosado. Vamos a ver que en este espacio encontramos el aire, luego vamos a encontrar un medio sólido, vamos a encontrar un medio líquido, nuevamente la pared de vidrio de la cubeta sólida y nuevamente el aire. Por lo tanto, nosotros nos estamos abocando, nos estamos refiriendo a que la radiación va a interactuar con las sustancias que estén dentro de la cubeta, pero la cubeta también tenemos que pensar, también tenemos que considerar que se trata o está construido de una sustancia química, ¿no? Si es el caso del vidrio, por ejemplo. Entonces, vamos a pensar en que tenemos un haz incidente, tenemos un rayo incidente. Este rayo incidente tiene que atravesar la solución para luego nuevamente transmitirse por el otro lado de la cubeta. Acá tenemos que pensar necesariamente en que se van a llevar una serie de pérdidas de radiación debido a que van a haber se van a presentar unas interfaces donde encontramos, por ejemplo, que cuando la radiación viene desde un medio o desde el aire, va a incidir en la pared de la cubeta que va a ser de vidrio. En esta interfase, entonces, vamos a ver que van a presentarse pérdidas por reflexión, como en este caso. Ingresa al medio líquido
la radiación y en este medio podemos encontrar la presencia de algunas algunas partículas que se encuentran formando parte de la suciedad, unas pelucitas, alguna que otra partícula, que van a también originar pérdidas por dispersión en la disolución. Entonces, tenemos que considerar que va a haber un haz emergente, que va a haber un haz transmitido, que va a tener una potencia diferente a la potencia del haz incidente. Es muy importante. Y también recordar en este caso que el rayo incidente, el haz incidente, necesariamente tiene que ser perpendicular a la cubeta, es decir, mínimamente o teóricamente pensar en un ángulo de 90 grados que, bueno, por diversas situaciones no llega muchas veces a lograrse. Entonces, nosotros cuando realizamos las lecturas, tenemos que hacer dos tipos de ajustes. Un ajuste de corriente oscura, que es llevando al 0% de transmitancia, ajuste que no lo hacemos nosotros cuando manejamos el equipo con las personas con los grupos que ya hemos manejado, no hemos hecho la experiencia del 0%, de llevar al 0% de transmitancia, porque ese ajuste corresponde al fabricante y solo en situaciones excepcionales tendríamos que llevar al 0% de transmitancia utilizando una cubeta con otras características como es la que tenemos y se las mostraré debidamente en la parte práctica. Y lo que sí hacemos es trabajar con el blanco cuando apantallamos el detector y llevamos al 100% de transmitancia o al 0 de absorbancia con el blanco. Si ustedes se acuerdan, realizamos este tipo de ajustes. Pasamos ahora a la descripción de lo que es la ley de Lambert y Beer. ¿Qué hace la ley de Lambert y Beer? La ley de Lambert y Beer relaciona la medición del instrumento, la información que nos va a dar el instrumento después de que la radiación ha sido transmitida, ha llegado al detector, se ha transformado en energía eléctrica, se ha acondicionado y ha llegado al medidor. Esa información que nosotros vamos a obtener, que puede ser en absorbancia, se va a relacionar con las características propias de la especie o con su concentración. Y para eso nosotros tenemos aquí la ley de Lambert y Beer que dice que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por el camino óptico por la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos acá la absorbancia que vamos a obtener como dato, que va a ser igual. Tenemos la absortividad molar, que también puede ser específica. Decimos que es un coeficiente de extinción molar, es una constante propia y única de cada especie. Cada especie va a presentar como dato esta constante, este valor correspondiente a cada una de las especies. El camino óptico ya lo hemos mencionado, es todo el recorrido, es el espesor, diríamos, de la cubeta donde al pasar la radiación electromagnética se lleva a cabo la absorción. Y luego tenemos la concentración del analito que nosotros podríamos llegar a despejar la concentración teniendo la información del instrumento del analito a través del instrumento con el término de la absorción. Entonces, sabemos que la absorbancia es adimensional, la absortividad molar va a ser en moles por litro o un litro mol centímetro. Luego vamos a tener la longitud del paso de la cubeta, que es en centímetros, y tenemos la concentración molar cuando nosotros utilizamos
este término de epsilon. Si nosotros utilizamos la A minúscula, estaríamos hablando de la absortividad específica, donde las unidades ya no corresponden a la molaridad. Luego vamos a pasar aquí, seguimos con la ley de Lambert y Beer, y decimos que la transmitancia o el porcentaje de transmitancia, porque ya hemos visto de dónde y de cómo obtenemos el porcentaje de transmitancia, que va a ser igual a el porcentaje de transmitancia, como habíamos mencionado anteriormente, va a ser igual a la potencia de la radiación transmitida sobre la potencia de la radiación incidente. Y si multiplicamos por 100, tenemos pues el porcentaje de transmitancia, mientras que la absorbancia se relaciona con la transmitancia por medio de la siguiente ecuación, donde tenemos que la absorbancia va a ser igual a menos el logaritmo de la transmitancia, y menos el logaritmo de la transmitancia va a ser la potencia de la radiación incidente, de la radiación transmitida sobre la radiación incidente. Y de tal manera que tenemos el logaritmo de la potencia de la radiación incidente sobre la potencia de la radiación final. De tal manera que la absorbancia va a ser igual a la absortividad molar por la concentración y la absortividad molar por la concentración y el camino óptico. Aquí tenemos E, el coeficiente de absortividad, C, la concentración de la sustancia dentro de lo que es el análisis, y D, la distancia que recorre la luz, conocida también como B labial, que es el camino óptico. Pasamos luego a hablar de las condiciones que debe cumplirse para el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Las condiciones para que se cumpla entonces la ley de Lambert y Beer se menciona, en primer lugar, que tanto la radiación incidente como la radiación final o transmitida debe tratarse de una radiación monocromática. En segundo lugar, debemos trabajar, o la ley de Lambert y Beer es aplicada exclusivamente a soluciones diluidas cuya concentración no sea mayor a 0,01 molar. Luego tenemos la absorción de la radiación está limitada a un volumen de corte seccional uniforme, es decir, la absorción se lleva a cabo cuando la radiación está atravesando y haciendo su paso en el interior de la cubeta, recorriendo toda esa distancia de la misma. Luego tenemos que las medidas de la cantidad de la luz absorbida, vamos a tener en primer lugar el blanco, que va a ser la luz que llega hasta el detector. Y la muestra, los patrones, miden la cantidad de luz que ha podido ser absorbida. Bien, pasamos entonces ahora a hablar de las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. La ley de Lambert y Beer podríamos decir que resulta ser una ley que nos facilita de una manera general y nos lleva a conocer o encontrar la concentración del analito presente en la muestra. Todo esto es óptimo hasta que no se trabaje con soluciones que no sean las, diríamos, las que se considera como requisitos. Y una de ellas va a ser las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer, que están relacionadas a las soluciones cuya concentración es superior a 0,01 molar. Entonces, resumiendo, la ley de Lambert y Beer se aplica únicamente a soluciones diluidas, cuyas concentraciones sean inferiores a 0,001 molar. En soluciones cuyas concentraciones son mayores, necesariamente surgen las desviaciones de la ley de Lambert y Beer. A ver, para una mejor comprensión de las limitaciones de la aplicación de la ley de Lambert y Beer, nosotros nos vamos a referir a lo siguiente.
existe una relación directa entre la absorbancia y la concentración. Cuando B es constante, van a aparecer pues las desviaciones a esa proporcionalidad directa. ¿A qué se refiere esa proporcionalidad directa? Esa proporcionalidad directa se refiere, aumenta la absorbancia, va a aumentar la concentración. A mayor concentración, mayor absorbancia. Pero cuando el camino óptico es constante, aparecen las situaciones que no ingresan a esta aplicación de la ley de Lambert-Eibir, y a eso se conocen las desviaciones de la ley de Lambert-Eibir. Y la desviación propia de la ley de Lambert-Eibir está relacionada con la concentración. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, y si nos referimos a estas desviaciones relacionadas con la concentración, vamos a decir, cuando las concentraciones son mayores a 0,01 molar, ¿cuál es la situación? Existe una distancia que deben existir normalmente entre las especies que van a ser responsables de la absorción. En condiciones de soluciones diluidas, estas distancias son las óptimas y no existe ningún problema y se mantiene esa proporción, se puede, diríamos, predecir esa proporcionalidad directa que va a haber entre la absorbancia y la concentración. Pero en soluciones concentradas, la distancia entre estas especies responsables de la absorción va a ir a disminuir hasta llegar a un punto en que cada una va a afectar a la otra en la distribución de cargas, es decir, entre vecinas se afectan porque están más próximas, porque la distancia entre ellas ha disminuido. Esta interacción altera la capacidad de que las especies puedan absorber con naturalidad, con comodidad, si vale el término, las radiaciones a distintas o a determinadas longitudes de onda. Dado que el grado de interacción depende de la concentración, se originan pues las desviaciones relacionadas con la concentración. Por eso decimos o nos referimos a las desviaciones propias de la ley de Lambert-Eibir. Pero no solamente influyen las especies absorbentes, sino pueden originarse también o pueden deberse a la siguiente situación, en la que la solución una solución va a tener a sus especies absorbentes en baja concentración, pero aparecen las otras sustancias con concentraciones mayores, con concentraciones elevadas, como por ejemplo pueden ser los electrolitos. En este caso, la gran proximidad de los iones a la especie absorbente van a alterar mediante la interacción electrostática. La absortividad molar de este está en condiciones de mejorarse, de reducir al poder diluir la sustancia original. Aunque las interferencias moleculares pueden ser muy esporádicas, muy poco frecuentes, en soluciones cuyas concentraciones son menores a 0,01 molar, se presentan algunas excepciones con algunos iones, con moléculas orgánicas, cuya característica va a ser su gran tamaño. Y en estas situaciones, de igual manera, no se puede observar un cumplimiento estricto de la aplicación de la ley de Lambert-Eibir. Otra desviación puede surgir en aquellas situaciones donde existe una dependencia de la absortividad molar con respecto al índice de refracción de la solución. Ahora, si los cambios de concentración causan alteraciones significativas del índice de refracción de una solución, pero de manera general, esta corrección no es muy grande, no es muy notoria, pero sí
está presente. Entonces, esa es la desviación propia de la ley de Lambert y Beer, basada exclusivamente en lo que corresponde a la variable de la concentración. Entonces, también pueden originarse las desviaciones químicas. ¿Cuándo se presentan las desviaciones químicas? Cuando en una reacción X, un analito va a poder disociarse, va a poder asociarse o finalmente reacciona de cualquier manera con el disolvente. Y como resultado va a dar lugar a un producto y este producto ya no va a ser pues igual que el analito inicial. Por lo tanto, va a formar un espectro de absorción muy diferente al analito que dio origen a este producto. Y un ejemplo típico, clásico, viene a ser el hecho o la presencia de los indicadores ácidos bases que van a tener o van a originar distintos comportamientos cuando estemos empleando un medio ácido o un medio alcalino. Y finalmente vamos a tener las desviaciones instrumentales que van a originarse por la presencia de la radiación parásita o también la presencia de la radiación policromática. No olvidemos que cuando hablábamos de las condiciones mencionábamos y decíamos que la ley de Lambert y Beer se cumple cuando trabajamos con una radiación monocromática. Y saben también que llegar a la monocromaticidad es muy poco viable si vemos esto en la práctica. Entonces, en esas circunstancias es que, considerando esto, es que también se pueden presentar desviaciones instrumentales cuando tenemos o disponemos de señales que no van a ser pues muy monocromáticas y en este caso los dispositivos van a apartar, van a aislar, van a separar una parte de la señal de salida y van a dar o van a originar bandas que no van a ser muy simétricas de longitud de onda que se diga. Y finalmente tenemos las desviaciones instrumentales que se han originado por la presencia de luz parásita. ¿De dónde viene esta luz parásita? Sabemos que la radiación proveniente de un monocromador puede estar contaminado con muy pequeñas, por esporádicas señales parásitas que podrían estar dispersadas y cuyo origen es un poco incierto. Generalmente, entonces, este tipo de señales cuyo origen es desconocido y que simplemente tienen la característica de ir a, ¿cómo se dice?, contaminar la señal, pero pueden originar también una desviación de la ley de Lambert y Beer porque van a producir errores negativos en la obtención de la información. Bien, esas serían las desviaciones propias de la ley de Lambert y Beer, como hemos mencionado. La ley de Lambert y Beer se describe, hemos dicho, en soluciones diluidas cuyas concentraciones sean menores o inferiores a 0,01 molar. A concentraciones mayores a 0,01 molar se presenta ya la desviación propia de la ley de Lambert y Beer relacionada con la concentración. En soluciones de baja concentración del absorbente, pero con pequeñas o elevadas concentraciones de otras especies que, por ejemplo, pueden ser los electrolitos, se va a también presentar la desviación de la ley de Lambert y Beer. Igual, rara vez, pero tienen también su importancia o su presencia, diríamos, aquellas macromoléculas. Y también cuando la energía va a depender respecto al índice de refracción. Y cuando hablábamos de los indicadores ácido-bases, por ejemplo, nos referíamos
o queríamos explicar las desviaciones químicas cuando tenemos en un paso 1, en un paso inicial, contamos con un reactivo. Este reactivo o este elemento va a tener un comportamiento, va a tener una absortividad molar específica, pero puede asociarse con el disolvente, puede disociarse o finalmente reaccionar y va a formar un producto. Este producto ya no va a ser pues similar al producto inicial y por lo tanto sus absortividades molares van a ser distintas y que van a originar diríamos, una desviación química de la ley de Lambert y Beer. Entonces, no tenemos más otra cosa y de esa manera concluimos con lo que es el tema de la aplicación de las medidas en espectroscopía de absorción. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Los escucho. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí y la próxima clase nos estaríamos viendo para nuestro siguiente tema relacionado también con la espectroscopía de absorción. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora.